El castillo embrujado. En un pequeño pueblo del interior de Escocia, se alzaba un antiguo castillo sobre un acantilado, mirando hacia el mar. Sus torres sombrías y muros de piedra desgastados contaban historias de siglos, muchas de ellas rodeadas de misterio y tragedia. Los habitantes locales evitaban el lugar, creyendo que el castillo estaba embrujado por el espíritu de una antigua noble que había muerto durante una plaga. Pero, para un grupo de jóvenes aventureros, esas leyendas no eran más que cuentos para asustar a los niños. La noche de Halloween, 5 amigos decidieron desafiar la superstición. Con linternas y cámaras en mano, atravesaron el sinuoso sendero que llevaba al castillo. Los vientos cortaban la noche, y el sonido del mar a lo lejos parecía acompañar los pasos del grupo. Al llegar al portón principal, notaron que estaba entreabierto, como si alguien ya hubiera pasado por allí recientemente. Intercambiaron miradas, pero avanzaron empujando el portón. Dentro del castillo, el aire era pesado y frío. Las salas se abrían a largos pasillos mal iluminados, cubiertos de polvo y llenos de retratos antiguos de nobles de expresión severa. Conforme exploraban el lugar, uno de los amigos, llamado Mark, se alejó de los otros, atraído por un sonido sutil que parecía venir del fondo del castillo. Siguió el sonido, pensando que se trataba de uno de los amigos tratando de jugarle una broma. Mark encontró una estrecha escalera que llevaba a una sala en el subsuelo. La temperatura descendió aún más cuando bajó los escalones y llegó a una amplia sala con arcos de piedra y velas apagadas esparcidas por el suelo. En el centro de la habitación había un círculo de inscripciones extrañas grabadas en el piso, y en el lado opuesto, una figura encapuchada parecía rezar en voz baja. Mark llamó a sus amigos, pero nadie respondió. El sonido, que parecía murmuros, se intensificó. La figura encapuchada levantó la cabeza lentamente y se dio la vuelta, revelando un rostro pálido y ojos vacíos que miraban fijamente a Mark. Retrocedió, pero algo en los ojos de la figura lo detuvo. Había algo hipnotizante, como si lo atrajera cada vez más. La figura entonces se levantó, deslizando hacia él, mientras Mark, paralizado por el miedo, no podía moverse. Sus amigos lo encontraron en ese momento, interrumpiendo la escena. Lo arrastraron fuera de allí, y Mark finalmente volvió en sí. Trató de explicar lo que había visto, pero sus amigos se rieron, diciendo que debía haber imaginado todo. Sin embargo, al subir de vuelta al vestíbulo principal, se dieron cuenta de que el portón, que había permanecido abierto desde que llegaron, ahora estaba cerrado, y uno de los amigos encontró marcas de manos en el polvo de las paredes, como si alguien o algo hubiera pasado por allí recientemente. Al salir apresuradamente del castillo, Mark miró hacia atrás una vez más, y por un instante juró ver a la figura encapuchada parada en la ventana de una de las torres, observándolo con los mismos ojos vacíos. Trató de apartar el pensamiento y seguir adelante, pero al regresar a casa, comenzó a tener pesadillas recurrentes. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sala en el subsuelo, el círculo de inscripciones y la figura encapuchada. Segundo relato, la novia fantasma del camino. La misma noche de Halloween, no muy lejos del castillo, una antigua leyenda local cobraba vida en las carreteras sinuosas de un pueblo cercano. La historia de la novia fantasma se transmitía de generación en generación, y muchos creían que aparecía en las noches más oscuras, especialmente cuando la niebla cubría la carretera. Decían que, décadas atrás, una novia perdió la vida en un accidente de coche mientras se dirigía a su boda, y desde entonces su espíritu asustaba a los viajeros desprevenidos. Carlos, un joven conductor, volvía a casa después de una fiesta de Halloween. La carretera estaba desierta y la espesa niebla limitaba la visibilidad, haciendo que el viaje fuera más lento y tenso. A medida que conducía, sus pensamientos oscilaban entre las historias que había oído y el silencio inquietante que lo rodeaba. Fue entonces cuando, al tomar una curva, vio una figura vestida de blanco parada a un lado de la carretera. Su largo vestido parecía flotar en la bruma y un velo cubría su rostro. Con el corazón acelerado, Carlos redujo la velocidad y se detuvo junto a ella, bajando la ventanilla.
Le preguntó si necesitaba ayuda, pero la mujer solo lo miró en silencio. Después de unos segundos, asintió con la cabeza y él le ofreció llevarla. Ella entró en el asiento trasero sin decir una palabra. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero trató de ignorarlo, imaginando que era el frío de la noche. Mientras continuaba conduciendo, empezó a notar algo extraño. El aire dentro del coche parecía helado y el retrovisor mostraba el rostro de la mujer cubierto por el velo. Ella permanecía completamente inmóvil, lo cual hacía que el joven se sintiera cada vez más incómodo. Decidió romper el silencio preguntándole a dónde se dirigía. «Voy camino a la iglesia», respondió la mujer con una voz suave y melancólica. Las palabras dejaron a Carlos inquieto, pues sabía que no había iglesias cerca. Tratando de disimular el nerviosismo, volvió a mirar al espejo, pero esta vez notó que su vestido estaba manchado de tierra y rasgado en algunos puntos, como si hubiera caído en algún lugar. Cuando apartó la vista de la carretera y volvió a mirar al espejo, vio que el asiento trasero estaba vacío. Frenó bruscamente, respirando con dificultad. Miró hacia atrás y no había nadie allí. Confundido y aterrorizado, salió del coche para comprobar si ella había salido sin que él se diera cuenta. Buscó alrededor, pero no encontró rastro de la mujer. Sin embargo, en la orilla de la carretera, vio algo que lo hizo congelarse. Colgando de una rama baja de un árbol, había un velo ensangrentado, balanceándose suavemente con el viento. Al acercarse para inspeccionarlo, notó huellas de manos impresas en el tejido, como si alguien hubiera agarrado el velo con fuerza. Carlos regresó al coche, su corazón latiendo descontroladamente. Antes de arrancar de nuevo, miró al asiento trasero solo para asegurarse. Para su horror, el velo ahora estaba allí, al lado del asiento, todavía manchado de sangre. Sin pensarlo dos veces, encendió el motor y aceleró, intentando dejar atrás lo que fuera que había encontrado en aquella carretera. Tercer relato: la aplicación maldita. La misma noche de Halloween en una ciudad moderna, una nueva aplicación estaba ganando popularidad entre los jóvenes. Llamada Verdad o Miedo, Truth or Scare, la app prometía experiencias aterradoras y desafiantes, basadas en lugares cercanos a los usuarios. Juan, un chico de 19 años, siempre había sido escéptico respecto a las historias de terror, pero decidió descargar la aplicación por diversión para ver si realmente ofrecía algún susto. Al abrir la app, la interfaz le pidió permiso para acceder a su ubicación, informando que los desafíos serían personalizados. Aceptó, curioso, y pronto apareció el primer desafío en la pantalla. Entra en un cuarto oscuro y cierra la puerta. Espera nuevas instrucciones. La propuesta parecía simple, así que Joan, que estaba en casa, decidió participar. Caminó hasta el cuarto de invitados, que no se usaba con frecuencia, y apagó las luces. Con la puerta cerrada, miró la pantalla, donde una cuenta regresiva de 30 segundos comenzó. Cada segundo que pasaba parecía alargarse, y la habitación se llenaba de un silencio incómodo. Cuando el cronómetro llegó a 0, apareció un mensaje: «Mira el espejo». Había un espejo de cuerpo entero en la esquina del cuarto. Al iluminarlo con la luz del celular, Joan no vio nada anormal. Pensó que solo era un intento de asustarlo. Sin embargo, cuando volvió a mirar la pantalla de la aplicación, apareció una foto suya. En la imagen estaba de pie frente al espejo, pero no estaba solo. Detrás de él, una figura indistinta, envuelta en una neblina oscura, parecía espiar sobre su hombro. Volvió a mirar el espejo y no había nada allí. Convencido de que era algún truco digital, intentó borrar la foto, pero la imagen simplemente se negaba a ser eliminada. Justo después, la aplicación envió otro mensaje: ¿listo para el próximo desafío? Esta vez dudó, pero aceptó, decidido a demostrar que no estaba pasando nada extraño. La nueva instrucción apareció: apaga las luces de toda la casa y permanece en silencio por 5 minutos. El nerviosismo de Juan comenzó a crecer, pero hizo lo que se le pidió. Caminó por la casa apagando todas las luces y se sentó en el sofá de la sala, esperando. A medida que pasaban los minutos, la sensación de ser observado aumentaba.
Sintió un ligero escalofrío y entonces el celular vibró con una notificación. Ahora mira por la ventana. La cortina estaba cerrada, pero algo en el tono del mensaje lo dejó incómodo. Con temor apartó la cortina y miró hacia afuera. La calle estaba desierta, pero en el rincón más lejano del jardín vio una sombra que parecía moverse. Juan cerró la cortina rápidamente, su corazón latiendo fuerte. De repente, apareció una última notificación en la pantalla. Estoy más cerca de lo que piensas. En ese instante, las luces de la casa se apagaron solas y la pantalla del celular también se apagó, dejándolo en completa oscuridad. Cuando las luces volvieron, unos segundos después, notó que estaba de pie en medio del cuarto, sin recordar haberse levantado. Al día siguiente, Joao intentó desinstalar la aplicación, pero no encontró ningún rastro de ella en su celular, como si nunca hubiera existido. Cuarto relato: la maldición del espantapájaros. En una granja aislada, situada en una región rural, una familia se preparaba para otro Halloween. Como era costumbre, la tradición incluía colocar un espantapájaros en el campo para proteger la cosecha durante la recolección. Ese año, sin embargo, decidieron usar un espantapájaros que habían encontrado guardado en el granero, algo que nunca antes habían visto. Era antiguo, con ropa desgastada y una máscara de tela que cubría su rostro de paja. El padre, Marcos, colocó el espantapájaros en el borde del campo de maíz, mientras sus hijos observaban de cerca. A medida que el sol se ponía, el espantapájaros adquiría una presencia casi siniestra. Su figura inmóvil parecía vigilar los alrededores. Más tarde esa noche, al regresar a la casa, Marcos tuvo la sensación de que el espantapájaros estaba en una posición ligeramente diferente de la que lo había dejado, pero desechó el pensamiento como un producto de su imaginación. En las primeras horas de la madrugada, un extraño ruido despertó a la familia. El sonido venía de afuera, como si algo se arrastrara por la tierra. Marcos tomó una linterna y salió a investigar. Al iluminar el campo, vio que el espantapájaros estaba caído de lado. El soporte que lo sujetaba se había roto. Lo levantó de nuevo y lo fijó en su lugar, pero un detalle llamó su atención. La máscara de tela parecía estar girada, mostrando el lado más sucio y viejo, como si alguien la hubiera movido. A la mañana siguiente, cuando la familia salió a revisar el campo, encontraron huellas profundas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por allí. Los hijos insistieron en que el espantapájaros se había movido durante la noche, pero Marcos, terco, se negó a creerlo. Probablemente fue el viento, dijo mientras reforzaba la estructura que sostenía la figura. Conforme la noche se acercaba de nuevo, el ambiente en la granja se volvía cada vez más extraño. El perro de la familia comenzó a ladrar al espantapájaros, con el pelo erizado y la mirada fija, como si viera algo más allá de lo que los humanos podían percibir. Durante la cena se podían oír sonidos leves de pasos provenientes del campo. Marcos decidió investigar una vez más, ahora acompañado por sus hijos, armados con linternas. Al llegar al lugar donde estaba el espantapájaros, lo encontraron caído de nuevo. Pero esta vez la máscara de tela había sido arrancada, revelando un enredo de ramas y raíces retorcidas donde debería estar el rostro. Antes de que pudieran reaccionar, un rápido movimiento ocurrió en la oscuridad. La figura cayó sobre Marcos como si fuera empujada por una fuerza invisible, y él sintió una presión helada en el pecho. Los hijos corrieron de regreso a la casa en pánico, y al mirar atrás, vieron al espantapájaros de pie nuevamente, pero no en el lugar en el que debería estar. Estaba más cerca de la casa, en una posición claramente distinta de la que había caído. Marcos logró levantarse y volver a la casa, pero estaba pálido y tembloroso. Esa noche decidieron quemar el espantapájaros. Se reunieron alrededor de una fogata improvisada y arrojaron la figura al fuego. Mientras las llamas consumían el espantapájaros, escucharon lo que parecía un lamento distante. Cuando el fuego finalmente se apagó, revisaron las cenizas, pero no encontraron ningún rastro de paja o tela, solo un trozo de raíz carbonizada. Al día siguiente, la familia intentó seguir con su vida normalmente,
pero Marcos continuaba sintiéndose observado cada vez que salía al campo. Algo había cambiado para siempre en aquella granja. Quinto relato: el espíritu en la cabaña del lago. En una noche fría de Halloween, un grupo de amigos decidió pasar el feriado en una cabaña aislada junto a un lago. La cabaña pertenecía al abuelo de Lucas, quien siempre contaba historias de un espíritu que rondaba el lugar. Según la leyenda, un pescador se había ahogado en el lago hacía muchos años y su espíritu aún deambulaba por allí, atormentando a quienes se atrevían a pasar la noche en los alrededores. Al llegar, los amigos se instalaron y comenzaron a preparar una fogata en el exterior. El aire era frío y húmedo, y el lago reflejaba la luna llena, dando un brillo plateado a la superficie inmóvil del agua. A pesar de las historias que ya conocían, nadie parecía darle mucha importancia a las leyendas. El plan era simplemente divertirse y disfrutar de la noche. Pero, a medida que pasaban las horas, el ambiente comenzó a cambiar, y una densa niebla emergió sobre el lago. Mientras conversaban alrededor de la fogata, uno de los amigos, André, sugirió hacer un ritual para invocar al espíritu del pescador. Al principio, todos se rieron de la idea, pero la curiosidad terminó por prevalecer y decidieron seguir adelante con la broma. Usaron velas que colocaron en círculo, y André leyó en voz alta un encantamiento que había encontrado en internet. Al principio, nada sucedió, y se burlaron del supuesto ritual, pero, de pronto, un sonido procedente del lago hizo que todos callaran. Era como si algo se estuviera moviendo en el agua, a pesar de que el lago había estado en calma hasta entonces. Lucas iluminó la superficie con una linterna, y por un breve momento vieron lo que parecía una figura humana emergiendo lentamente, solo para desaparecer casi al instante. El grupo intercambió miradas nerviosas, riendo sin mucha convicción, para disimular el creciente desconcierto. De vuelta en la cabaña, la tensión aumentó. El sonido del viento parecía traer murmullos, y extraños reflejos aparecían en las ventanas, como si algo afuera intentara espiar. Una de las amigas, Mariana, afirmó haber visto un rostro pálido reflejado en el agua del lago, pero nadie más había notado nada, así que lo atribuyeron al efecto de la luz de la fogata. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, los fenómenos se volvieron más difíciles de ignorar. Las velas se apagaban solas, y objetos en la cabaña parecían moverse del lugar cuando nadie miraba. Alrededor de la medianoche, André comenzó a actuar de forma extraña. Estaba pálido y temblaba, diciendo que sentía un frío insoportable. Sus ojos parecían perder el enfoque, y murmuraba cosas sin sentido. Preocupados, los amigos intentaron calmarlo, pero de repente se levantó y caminó hacia el lago. Lucas y Mariana corrieron tras él, intentando detenerlo, pero era como si André fuera empujado por una fuerza invisible. Al llegar a la orilla del lago se detuvo, mirando fijamente el agua. «Está allí», dijo con una voz que no parecía la suya, como si alguien más hablara a través de él. «El pescador quiere compañía». Antes de que los amigos pudieran reaccionar, André dio un paso hacia el lago. El agua helada rápidamente subió hasta su cintura y él continuó avanzando. Desesperados, Lucas y Mariana entraron en el agua para arrastrarlo de vuelta, pero sintieron una fuerte resistencia, como si algo los empujara. Lograron agarrar a André, pero él parecía estar en trance, con la mirada fija en un punto distante. Cuando finalmente lo sacaron del lago, se desmayó. De vuelta en la cabaña, André recobró la conciencia, pero no recordaba nada de lo que había sucedido. Aún asustados, los amigos decidieron que era momento de irse. Recogieron sus cosas apresuradamente y partieron, jurando no volver nunca más a esa cabaña. Mientras se alejaban, Mariana miró el lago una última vez y por un breve instante creyó ver una figura parada en la orilla, observándolos partir. Apartó la mirada, tratando de olvidar lo que había visto, pero el sonido del agua aún parecía susurrar su nombre. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.